En este vídeo vamos a analizar las principales obligaciones fiscales y contables de los autónomos. Los autónomos tienen la obligación de darse de alta en la Seguridad Social y pagar mensual una cuota. Para ello, realizarán una domiciliación al Tesoro. Esta cuota se pagará una vez nos registremos en el régimen especial de trabajadores autónomos y nos va a cubrir la jubilación, la asistencia sanitaria o las posibles bajas que tengamos por incapacidad permanente o temporal. Los pagos mensuales se calculan en función a la base de cotización elegida, que desde 2023 está asociada a los rendimientos netos. Por aquí te dejamos un vídeo sobre cómo darte de alta como autónomo. El IRPF es un impuesto directo, ¿por qué? Porque grava las rentas que nosotros obtenemos a lo largo del año natural. Además, este es un impuesto personal, ¿por qué? Porque tiene en cuenta nuestras características personales y familiares. El método de estimación objetiva o por módulos del IRPF lo pueden utilizar aquellos autónomos que se dediquen a cierto tipo de actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Son aquellas que están descritas, están registradas en la orden ministerial anual que nos permite utilizar esta estimación objetiva, siempre y cuando no superemos el umbral de tamaño. ¿Cuáles son estos umbrales de tamaño que comentábamos? Pues si ingresamos más de 250.000 euros en un año, si ingresamos más de 125.000 euros cuando nuestros compradores sean profesionales y empresas, o bien cuando hemos hecho unos gastos o unas compras mayores a 250.000 euros. El rendimiento neto en la estimación objetiva funciona de la siguiente manera. En base a estos módulos o parámetros, pues vamos a ir aumentando nuestro rendimiento neto. Algunos ejemplos serían los kilovatios consumidos o los metros cuadrados de nuestro local. La estimación directa simplificada se puede utilizar por los autónomos cuando nuestros ingresos anuales sean inferiores a 600.000 euros y nuestra actividad no esté dentro de aquellas actividades que nos permitan realizar esta estimación por módulos. Es cierto que también podemos renunciar a la estimación por módulo y utilizar esta estimación directa simplificada, como decíamos, siempre que sea inferior a los 600.000 euros. ¿Cómo vamos a calcular el rendimiento neto dentro de la estimación directa simplificada? Pues simplemente lo que vamos a hacer es ingresos menos gastos. Vamos a utilizar la estimación directa normal en lugar de la estimación directa simplificada cuando nuestro negocio facture más de 600.000 euros en un año. Es cierto que el rendimiento neto de la estimación directa normal y de la estimación directa simplificada se calcula prácticamente igual. La diferencia es que podemos llegar a tener unos requerimientos contables mucho mayores en la estimación directa normal. El IRPF de los autónomos se va pagando trimestralmente con liquidaciones que calcula el propio autónomo y hace ingresos de las mismas en Hacienda. No se tendrán que realizar estas liquidaciones trimestrales cuando el año anterior al menos el 70% de nuestra facturación haya sido sometida a retenciones o a ingresos en cuenta. ¿Cómo tenemos que presentar estas liquidaciones trimestrales? Bueno, pues si hemos realizado nuestro cálculo del IRPF utilizando el método de estimación directa, lo vamos a hacer con el modelo 130, y si hemos utilizado el modelo de estimación objetiva, pues lo vamos a hacer con el modelo 131. Normalmente tenemos que hacer una declaración con todas las rentas que hemos ingresado durante el año a Hacienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar para ello el modelo 100. En esta no solo vamos a incluir nuestros ingresos, sino también las posibles deducciones, todas las retenciones y los ingresos a cuentas que hemos ido realizando durante el año. El IVA es un impuesto indirecto, o se llama indirecto, ¿por qué? Porque grava el consumo de bienes y servicios. Se dice que el IVA es neutro para los profesionales. ¿Por qué? Porque solo ejercen de meros recaudadores. ¿Qué hacen? Al final de cada trimestre vamos a ir haciendo unas liquidaciones que vamos a netear el IVA repercutido, es decir, el IVA que nosotros hemos implementado en nuestras operaciones, que hemos sumado a la base imponible de lo que nosotros hemos vendido, y le vamos a restar el IVA soportado, que es aquel IVA que en nuestras compras, en nuestros gastos, hemos ido teniendo que pagar. Lo que vamos a hacer al final del periodo, en estas liquidaciones trimestrales, es restar el IVA repercutido al IVA soportado. Si queda más IVA repercutido, pues vamos a tener que hacer un ingreso en Hacienda, y si queda más IVA soportado, pues vamos a obtener un crédito fiscal que lo podemos compensar en el siguiente trimestre, o bien en el último trimestre del año podemos solicitar la devolución de este crédito fiscal en efectivo por parte de Hacienda. Dependiendo de las actividades que realicemos y las operaciones que llevemos a cabo en las mismas, vamos a tener que repercutir un tipo de IVA u otro sobre la base imponible, que la base imponible es al final lo que nosotros ganamos. Un mismo sujeto, un mismo autónomo puede tener que repercutir, ya que las operaciones sean distintas dentro de su actividad, distintos tipos de IVA. Lo normal es que utilicemos el IVA ordinario, el tipo de tributación ordinario, y no el IVA especial. ¿Cuál es el tipo de tributación ordinario? El 21%, que por ejemplo se aplica a la mayoría de prestación de servicios profesionales.
El IVA, el impuesto en sí, lo pagan los consumidores finales, pero somos nosotros los autónomos los que tenemos que hacer estas autoliquidaciones trimestrales y estos ingresos, que no será otra cosa que la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Si el IVA repercutido es mayor al IVA soportado, ya sabemos que lo que vamos a tener que hacer es un ingreso en la Hacienda, y si el IVA soportado es mayor al IVA repercutido, vamos a obtener un crédito fiscal. ¿Cómo vamos a hacer estas autodeclaraciones trimestrales? Pues dependiendo del tipo de IVA que estemos repercutiendo, vamos a utilizar un modelo de Hacienda u otro. Si estamos haciendo una repercusión, un tipo general del 21%, vamos a utilizar el modelo más usual, que es el modelo 303. Cuando hemos presentado autodeclaraciones trimestrales del IVA en las cuales íbamos haciendo ingresos o íbamos generando un crédito fiscal contra Hacienda, lo que tenemos que hacer adicionalmente es una declaración anual en la que vamos a hacer una recopilación, una suma de todas estas declaraciones trimestrales. Aquí no tenemos que hacer ningún ingreso o no se genera ningún crédito fiscal, lo único que tenemos es que aunar todos estos distintos saldos para que al final del año le digamos a Hacienda cuál ha sido nuestra actividad. El modelo más habitual cuando repercutimos el tipo tributario general, el usual, que es el del 21%, será el modelo 390 de Hacienda. Dentro del esquema del IVA también tenemos que incluir las operaciones intracomunitarias, que son aquellas que hemos realizado con otros profesionales dentro de la Unión Europea. Estas operaciones se van a reportar a través del modelo 349 en Hacienda, que tiene una periodicidad mensual, trimestral o anual, dependiendo del nivel de facturación que estemos llevando en este tipo de operaciones. Lo más habitual es que sean anuales y para ello tendremos que estar por debajo del umbral de 35.000 euros de compraventa que hayamos realizado dentro de la Unión Europea, siempre y cuando nuestras entregas de bienes sean inferiores a 15.000 euros. Estas operaciones intracomunitarias no nos van a suponer un mayor crédito fiscal ni tampoco que tengamos que realizar mayores aportes a Hacienda de manera ya sea mensual, trimestral o anual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejercemos estas operaciones hay una inversión del sujeto pasivo en la cual el IVA repercutido es igual al IVA soportado, se netea y queda a cero. Las retenciones e ingresos a cuenta se consideran una deuda tributaria ¿para quién? Para el comprador, para el pagador de estas rentas. ¿Por qué? Porque está pagando menos en la factura y lo va a tener que ingresar posteriormente a Hacienda. Para las personas físicas, para los profesionales, para los autónomos que han realizado esta venta será como un adelanto del pago de su IRPF, y para las sociedades limitadas, sociedades anónimas, será un adelanto de su impuesto de sociedades. Profesionales que hayan llevado una retención o un ingreso a cuenta tienen una serie de obligaciones. En primer lugar, tienen que detraer del importe que vayan a abonar aquello que le corresponda. Es obligación del retenedor saber el importe que tiene que retener y tiene que dejar de pagar en cada una de las facturas. Aunque lo más habitual es que te lo suelan incluir los proveedores en la factura que te están haciendo llegar. Adicionalmente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer unas declaraciones en modelos que le presenta Hacienda, que hay distintos tipos de modelos en base a los conceptos que se esté reteniendo. A continuación, tienen que realizar el ingreso en Hacienda del importe retenido y, por último, tienen que presentar un justificante a aquellas personas que hayan vendido estos bienes o servicios para que ellos lo puedan presentar luego en Hacienda si se lo requiere y puedan justificar este menos pago de impuestos, ya sea del IRPF o del impuesto de sociedades. Existen varios tipos de retenciones o ingresos a cuenta en función del concepto subyacente que da lugar a esa retención o ingreso a cuenta. Retenciones sobre rendimientos del trabajo aplicadas sobre sueldos y salarios, ingresos a cuenta sobre rentas en especie aplicadas sobre salarios en especie, retenciones sobre rendimiento de actividades económicas aplicadas sobre facturas emitidas por autónomos, retenciones sobre ganancias patrimoniales aplicadas sobre loterías o premios en concursos, retenciones sobre rendimientos del capital inmobiliario aplicadas sobre arrendamiento de inmuebles urbanos, retenciones sobre operaciones de arrendamiento financiero aplicadas a los pagos de arrendamiento financiero de bienes muebles e inmuebles, retenciones sobre el rendimiento del capital mobiliario aplicado sobre intereses en cuenta bancaria, depósitos financieros y dividendos sobre acciones, y retenciones sobre rentas a no residentes aplicadas a pagos a personas no residentes en España.
Además, existen otra serie de declaraciones relevantes, pero menos habituales, que te hemos dejado en esta sección. La declaración anual de operaciones con terceras personas que declaramos a través del modelo 347 nos sirve para declarar aquellas contrapartes con las que hemos tenido operaciones, ya sea como comprador o vendedor, por un importe superior a 3.005,06 euros, lo que era antiguamente medio millón de pesetas. Estas contrapartes las tenemos que declarar siempre y cuando esas operaciones no hayan sido incluidas en otros modelos, como podría ser el modelo 340. La declaración de bienes en el extranjero se realiza a través del modelo 720. En este modelo, todas las personas que estén residiendo fiscalmente en España deben declarar aquellos derechos y bienes que tengan en el extranjero siempre y cuando el valor de lo mismo sea superior a 50.000 euros. La declaración del modelo 720 es anual. El impuesto sobre actividades económicas es un tributo local que grava de manera directa la obtención de las rentas profesionales, empresariales o artísticas, tanto de personas físicas, jurídicas, como entidades sin personalidad jurídica, como son sociedades civiles. Aquí se va a gravar, como decíamos, de manera directa a todas aquellas personas o entidades que facturan más de 1 millón de euros al año o bien que no estén en los 2 primeros años de su actividad, que son las 2 exenciones que tienen contempladas el impuesto. Para poder declarar este impuesto, lo que nos da Hacienda es el modelo 840, que lo utilizamos tanto para la alta como la baja o la modificación del impuesto. Si eres autónomo y vendes servicios profesionales, regístrate en bidenmarket.es, donde tendrás tu propia página web dentro de una plataforma que se promocionará por ti y podrás disfrutar de un sistema de contratación para gestionar a tus clientes que te dará garantía de pago y facturación automática. Los libros contables nos permiten reflejar la realidad económica en un periodo de tiempo dado. Hacienda diferencia la contabilidad que tienen que llevar los autónomos dependiendo del régimen tributario al que se hayan acogido, cómo calculan su pago del IRPF y las actividades que desarrollan. Los autónomos que calculen su IRPF basándose en un método de estimación objetiva de módulos no tienen que llevar a cabo la mayor parte de los libros contables, pero sí que tienen que llevar el libro registro de bienes de inversión, tienen que conservar todas las facturas de compra y venta, así como los justificantes de los módulos aplicados, es decir, el consumo de vatios, los metros cuadrados del local. Por aquí te dejamos un vídeo en el que explicamos cómo emitir facturas en España. Los autónomos que tributen por estimación directa simplificada deberán llevar a cabo el libro de compras y gastos, el libro de ventas e ingresos, el libro registro de bienes de inversión y el libro registro de ciertas operaciones intracomunitarias. Los autónomos que tributen por estimación directa normal deberán llevar a cabo los mismos libros que los autónomos que tributen por estimación directa simplificada, a no ser que desarrollen actividades mercantiles, en cuyo caso tienen que llevar además a cabo los libros, el libro diario y el libro de inventario y cuentas anuales. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, dale a la campanita y si quieres comprar y vender servicios profesionales de manera segura, regístrate en bidenmarket.es.